Ahí suma Luciano. Bueno, como habíamos hablado la vez pasada, sería bueno que todos tengamos la cámara encendida para vernos, para saber que estamos presentes en atención, en lectura y en pensamiento. Bueno, decíamos, la pregunta de reflexión central es cómo restaurar lo que hizo grande y feliz al pueblo y grande a la patria. Vamos a la lectura de Evita. Acá. Ahí ya están viendo, ¿no? Bueno, vamos acá. Nos quedamos acá. Arrancamos del 51. Para hacer una síntesis de lo que venía hablando Eva Duarte en la historia del peronismo, concentrarse en la historia del movimiento nacional justicialista, cómo nace con la doctrina, su encuentro con el general, con su líder, con Juan Domingo Perón, estableciendo las tres consignas, pero son fundamentos o baluartes, ¿no? Perón, el pueblo y la patria. Y en eso Evita, en su reflexión política, ahora que tengo que darle entrada, ahí entra Cecilia. Oh, ¿ya estás tomando lista? ¿Qué tal, Ceci? No, no estoy tomando lista. Pasa que sí, tengo que volver a la página Pero central no está al frente, Julio, y, y ya está, no admitir. está nada. Tengo que volver a... Perdón, Bueno, recién llego a mi casa. está bien, está bien. Bueno, gracias por las cámaras encendidas. Yo estoy trabajando, mira como vos. Bueno, estamos esto de hacer un resumen, ¿no? De lo que venimos charlando del pensamiento de Evita, el pensamiento político y la centralidad que cobra el pueblo, pero ya con una teoría política. Y la teoría política es la de la comunidad organizada. Eso es central. Esto nos va a llevar tiempo, pero está bueno que lo anunciemos o reconozcamos o volvamos a charlar y ver, porque es falta desarrollo a la teoría política de la comunidad organizada. Que nadie le da pelota, no se estudia en las universidades, salvo acá en la Universidad de Lanús, en la Universidad de Tierra del Fuego recientemente, tenemos el seminario de justicialismo y tenemos que abocarnos a interpretar, ¿no? A interpretar el pensamiento político que fue la causa de esas grandes realizaciones para la emancipación de nuestro pueblo. En términos de obras, de construcción, de infraestructura y de organización, porque para Perón es central la organización, la planificación, los objetivos y la realización. Y las diferencias para pensar al pueblo, al Estado y el gobierno, con una visión propia, y esa es la teoría de la comunidad organizada, que no es la política liberal y no es la política colectivista. Entonces, y de ahora que estamos desde un momento tan golpeados, que fuimos del 55 en adelante, prohibidos, masacrados, y luego la degeneración del movimiento y la transformación en individuos, donde prima el egoísmo, donde prima el círculo, donde prima la politiquería y la política de castas. Y esto lo decía Evita, eso es lo sorprendente cuando vamos a ver esta lectura, cuando menciona los peligros y las amenazas que es el espíritu oligarca que puede nacer el movimiento nacional. Y justamente era, ¿no?, el espíritu oligarca y el espíritu del pueblo. Y un peronista, un justicialista, tiene que tener en claro qué es el pueblo, la concepción del pueblo y la teoría política. Bueno, comencemos. 51. ¿Quién quiere arrancar? A la una. 51. Yo, que he tenido la debilidad de estudiar profundamente a todos los grandes de la historia, y ustedes, que lo habrán hecho tanto como yo, sabemos que en todos los grandes hombres hay errores y defectos, que se les perdonan porque son genios, y a los genios se les perdona todo. Pero a veces los argentinos nos parece mentira. Perón es un genio y no tiene defectos, y si tuviera uno, sería uno solo: no tener demasiado corazón, que sería el más sublime de todos los defectos, ya que Cristo perdonó a quienes lo crucificaron. Nosotros debemos pensar eso, en la grandeza, en las virtudes y en las condiciones morales del general Perón, y sobre todo en su humildad.
que es lo que lo hace más grande. Deberíamos nosotros elevar todos los días nuestra mirada y nuestro recuerdo hacia la figura patricia del general Perón. Seríamos entonces cada día más buenos. Y al acostumbrarnos deberíamos realizar un balance de lo que hemos hecho y ver si hemos tratado bien a un compañero, si hemos servido honradamente al pueblo, si hemos cumplido con humildad, con desinterés y con sacrificio nuestra labor. Entonces nos podremos acostar tranquilos porque hemos cumplido con la patria, con Perón y con el pueblo. Vieron acá la idea de doctrina, ¿no? Y la idea también de examen de conciencia, que esto está vinculado a la tradición jesuita, el examen de conciencia al final del día de las buenas acciones. Y en Evita, y tanto como con Perón, en la lectura, y en su prédica y en su obra, en su interlocución, en su diálogo con el pueblo, van a encontrar esa idea de enseñanza, esa idea de figura que enseña y de maestro, de conductor, que es la que debe cumplir. ¿Se acuerdan cuando leímos la introducción que era un buen conductor? Debe hacer una buena política y debe educar, conducir enseñando, como un maestro, como un padre con su hijo. Y para esto hay que recuperar y sacarnos las ideas que fustigan y castigan y denostan, que atacan, quiero decir, que atacan a la teoría y el pensamiento político justicialista, denigrándolo como si fuese una idea paternalista, como si fuese puro colectivismo, como si fuese un momento que hay que olvidar en la historia argentina. Y fíjense, vuelvo a lo del principio de la clase pasada, ¿no? ¿Cómo puede ser que casi promediando 80 años después, seguimos hablando del peronismo como inicio de la teoría política que nos dio felicidad? Y que habiendo pasado varias generaciones, seguimos recordándola y también entender qué es lo que hay que recuperar y lo que debe ser permanente de la doctrina. Y entender la degeneración, la tergiversación que se ha llevado a cabo con el peronismo y a los errores que han caído las personas. Y rescatar la teoría para la realización, no el mero saber vacío. Admito a Débora. Si alguien quiere comentar algo. Nada, ahí lo que está bueno, yo siempre trato de levantar en lugares donde estoy una de las 20 de verdad, no me acuerdo cuál es, Franco siempre se la sabe de memoria, seguramente vos también, pero es la de un periodista no tiene que sentirse más de lo que es, ni menos de lo que es, y cuando se siente más se convierte en oligarca. O sea, la cuestión de la humildad, la cuestión del aprendizaje, la cuestión en este caso de no querérsela nunca, porque cuando la queremos la chocamos y dejamos de ver al otro como al compañero o al pueblo como parte de un mismo proceso, sino que nos convertimos en vanguardia iluminada. Y no está bueno eso, eso no es el peronismo. Exactamente. No debe sentirse más de lo que es, ni menos de lo que debe ser. Esa es la figura central, ¿no? Entonces es una preparación constante, con una humildad, con un servicio. Y la idea de compañero, ¿no? Fíjate y no es trivial, en el peronismo, en la parte doctrinaria, en la parte de su elaboración, no hay nada que esté al pedo, nada que esté al divino botón, que sea vacío o que sea trivial. Los enemigos de este pensamiento nacional, original y genuino, lo atacan por ese lado, que es una pura vaguedad, un puro error, pura demagogia, y sin embargo está bien plantado en todos los sentidos, y siempre busca el equilibrio, esa visión de la antigüedad de Aristóteles y del pensamiento católico cristiano, el equilibrio y la armonía. Y fíjate, esto para sentarlo y en cada punto encontrar esa parte, la armonía y el equilibrio. ¿En qué sentido lo digo? En la parte económica, en la parte política, en la parte del ser humano.
Es centrar la idea de hombre y mujer y de dignidad. Y que el Estado no tiene que ocupar el lugar del hombre, de individualidad, porque eso Perón lo llama insectificación, transformarnos en insectos, ¿se entiende? Donde perdemos la dignidad humana, producto de una concepción moderna, europea, que es el marxismo y sus derivados. Y por el otro lado, otra perversión de la modernidad europea es el liberalismo, todo en su punto extremo, cuando piensa el individuo y es el derecho del más fuerte. O lo toma el Estado o lo toma la minoría. Entonces, volvemos, ¿qué aporta de original el pensamiento justicialista? La idea de equilibrio, de armonía. Y un pensamiento adecuado y mirar originalmente con ojos propios una teoría y un pensamiento que le sirva al pueblo, a su pueblo, al pueblo argentino. Y luego, con una visión generosa, al resto, con bondad. Por eso es las raíces que tiene es de tradición hispano-iberoamericana. Bueno, gracias Andrés. 52. Yo he pretendido que mi despacho sea lo más popular y lo más descamisado, no en sus paredes, porque nosotros no nos vestimos de harapos para recibir al pueblo, sino que nos vestimos de gala para recibirlo con los mejores honores que se merece, pero sí descamisado por cariño, el corazón, la humildad y el espíritu de sacrificio y de renunciamiento. Me detengo ahí para, fíjense, evita cómo pone la palabra de la idea descamisado y está en contra de una visión que se denomina que busca en el pueblo al pobre y pondera al pobre únicamente por su miseria y busca ser miserable y es una hipocresía. Por eso es el justicialismo como pensamiento, que se le llama doctrina, en la justicia, en lo social, en lo económico y en lo político, tiene una coherencia y es un pensamiento serio y no se le estudia. Y eso es adrede, no por nada, la elaboración de los decretos de la revolución fusiladora que derroca Juan Domingo Perón, que es lo que se dice, lo que se puede decir el ocultamiento, ignorar y ocultar el pensamiento. Continúo. Y esto de ponerse como el pueblo y ver las virtudes del pueblo. Y ahí las está diciendo. La generosidad, la entrega, la humildad, en oposición a las características del espíritu oligarca. El egoísmo, el afán, la avaricia. A veces me parece que estos que no son suficientemente grandes como para merecer yo ser la esposa del general Perón. Pero pienso que no puedo asemejarme al general, porque eh, Perón hay uno solo, pero trato por lo menos de merecer el cariño y la consideración del general y de los peronistas, trabajando con un gran espíritu de desinterés, de sacrificio, de renunciamiento y de amor. Y es por eso que cuando llegan a mi despacho los ministros, yo me alegro, porque los veo mezclados con los obreros, con los pobres, es decir, con nuestro auténtico pueblo. Y yo creo así, viéndome trabajar, a mí confundida con el pueblo, y viéndolo lo maravilloso de nuestro pueblo, viendo lo que nuestro maravilloso pueblo es, no se harán oligarcas. Y vuelvo a repetir esta idea de que la noción de oligarquía no tiene que ver únicamente con una cuestión material o de nacimiento o despreciar la riqueza, sino es la idea de equilibrio, de armonía, de que nadie puede ser lo que está en la doctrina, en las 20 verdades, nadie puede ser feliz en un mundo miserable, donde el entorno es miserable, donde la comunidad y mi pueblo es miserable.
Eso significa que nosotros queremos una sola clase de argentinos. No quiere decir que querramos que no haya ricos, o que no haya intelectuales, ni hombres superiores. Todo lo contrario, lo grande del peronismo es que todos los argentinos puedan llegar a ser lo que quieren, incluso hasta presidente de la República. Prueba de que el peronismo quiere eso es que tenemos un ministro obrero, agregamos obreros en las embajadas, obreros en las cámaras, obreros en todas partes. Y también en el aspecto cultural tenemos el teatro obrero, salones de arte obrero, aunque en este aspecto tenemos mucho que hacer para cumplir con los deseos y con las inquietudes del general Perón. Acá está es central la articulación. Cuando dice obrero está hablando de los trabajadores, ¿no? El pueblo trabajador, no únicamente la idea que uno puede tener o que tradicionalmente se considera el pueblo, ¿no? El pueblo pobre, sino al pueblo dignificado, al pueblo trabajador dignificado y elevado cultural, material y espiritualmente. Esa es la idea y la búsqueda y la conquista del peronismo. Y la preparación constante en, en defensa y logro y producción y mantenimiento de eso, que hoy se ve lejano. Hoy desde el punto de vista de nuestro presente, visto hacia atrás, hacia la historia, vemos en la ruindad que tenemos. 54. Gracias al general Perón, nosotros hemos logrado tener las universidades abiertas a todo el pueblo argentino. Eso nos demuestra la preocupación del gobierno argentino por evaluar la cultura, por elevar la cultura del pueblo, y por qué nuestro pueblo pueda llegar a las universidades que ya no estén reservadas a unos pocos privilegiados. Ahora, los humildes pueden ser abogados, médicos, según sean sus inclinaciones. Ellos, con su sentido de pueblo, serán más humanos y las futuras generaciones podrán agradecernos que los hayamos comprendido y apoyado. ¿Quién quiere seguir? Y así me tomo un mate. ¿Querés que siga yo? Dale, Andrés. Sería el 55. Sí. Bien. Ser peronista, para hacer la síntesis de todo lo que he hablado, requiere tener los tres amores a que yo hice mención al principio: el pueblo, Perón y la patria. El peronismo es la primera victoria del pueblo sobre la oligarquía. Por eso hay que cuidarlo y no desvirtuarlo jamás. El peronismo solo se puede desvirtuar por el espíritu oligarca que puede infiltrarse en el alma de los peronistas. Y perdonen, chicas y muchachos, que les repita tanto esto. Pero si así lo hago es porque quisiera que los llevaran siempre profundamente grabado en su corazón. Es fundamental para nuestro movimiento. Hasta ahí para detenernos para pensar ese esfuerzo constante, ¿no? Por permanecer fieles, humildes y honrados a una nobleza de causa, a las personas, ¿no? A la obra y a la prédica y a la acción política, de no permitir que avance, o no caer, es como decir, no caer en la tentación. Piensen también esta idea de conciencia, la idea de acción moral, la idea de ética, para no pervertir, no desvirtuar el justicialismo, el movimiento. Y bueno, qué más decir que justamente es lo que ocurrió? No solamente por acción, porque una cosa es decir la acción de los enemigos, ¿no? Los enemigos o los que atentaron o están decididamente en contra, que tienen un cartel de antiperonismo o antipueblo y antipatria. Pero si no, acá es la educación a los que nos llamamos peronistas, a quienes está dirigido el justicialismo, al pueblo, y el pueblo son todos, ¿no? El pueblo es la totalidad. Los ricos, los pobres, los de abajo, los de arriba, todos. Y permanecer fieles
a una idea de equilibrio, de armonía y de felicidad, de no atentar en contra de la comunidad. Es la idea de unidad nacional que está presente en en la primera acta y manifestación declarativa, digo, cuando el general Perón irrumpe con un golpe de Estado en 1943 como militar al gobierno del fraude de los conservadores. Ya está la idea de, por eso, ¿y por qué hago esta conexión? Porque él todo el tiempo, el general Perón reivindica la revolución de junio, que es la revolución del 4 de junio de 1943, y que cuando cuando es obligado a renunciar y se articula el movimiento peronista en su génesis, que es el 17 de octubre del 45, se llama a elecciones y gana democráticamente, él continúa reivindicando la acción y obra de la Revolución de Junio y lo llama revolución. Bueno, ¿querés continuar, Andrés? ¿56? Dale, te iba a consultar, Sí. pensando en lo que hablaba ahí Evita, con el tema de cómo no pensar en oligarquía, como la cuestión de la no traición, sin ámbito, obviamente no quiero. ¿Cómo se podría esto traspolar, tal vez lo pienso, a la actualidad? Tal vez o dentro del movimiento o dentro de la partidocracia argentina o dentro de un contexto post, post dictadura y democracia estos 40 años. Entonces, trataba de eso, de ver de cómo traspolarlo a la actualidad para poder pensar. Entonces, pienso, tal vez, la llevo y pido disculpas si es así. Lo digo, en la cuestión de cuando. Sí, cuando Evita hablaba del tema de la. De cómo no convertirse en oligarcas, esas cuestiones, como muchas veces compañeros y compañeras en distintos ámbitos de los lugares que les toca tener responsabilidades, eh, eligen, sí, puedo equivocarme, pero estoy pensando así, tal vez eligen más buscar la forma de mantener su lugar de poder en vez de buscar la forma de construir eh, desde el peronismo, construir desde una cosa un poco más, no sé si amplia decirlo así, pero sí entendiéndolo que es primero la patria, después el movimiento, después las personas. Estoy tratando de buscarlo. Acá hace casi 80 años se escribió esto. ¿Cómo traspolarlo acá? Yo entiendo e interpreto lo mismo en esa relación, porque es una cuestión. No, acá lo que está haciendo desde la teoría Evita, desde su vehemencia y en la escuela, es advertir sobre el peligro de la perversión de las personas, la tergiversación del movimiento, y es la inversión de esa escala de valores que dijiste que es una de las verdades peronistas. La patria, el movimiento y las personas, los hombres. Acá es que prime el egoísmo, entonces estamos en otra concepción. Si prima el egoísmo, como teoría política, no es el justicialismo. ¿Se entiende? Es los lobos vestidos con pieles de cordero. Es los falsos profetas. Es aparentar y no ser. Totalmente es la oligarquía. Es la secta, la política de sectas, la politiquería, la política de círculo. Todo eso está denunciado, descrito, eh, tanto por el general como por Evita. Bien, de hecho estaba leyendo el 56 y de hecho en parte ahí, mientras te escuchaba lo leía, en parte Evita lo termina diciendo, el egoísmo, pero bueno, si querés leo. Dale, dale, mandate, dale. Dale, Dale, así me ayudas y yo tomo mate. Y los chicos dale, también van a hablar, ¿o no? perdón, si ¿Alguien levantó la mano hablo ahí? mucho. Dale, seguí, seguí. Sí, disculpa, compañero, si hablo mucho, pero Julito me conoce y soy bastante intenso. Para evitar que se desvirtúe el peronismo, hay que combatir los vicios de la oligarquía con las virtudes del pueblo.
Los vicios de la oligarquía son, en primer término, el egoísmo. Podríamos tomar como ejemplo el de las damas de beneficencia. Sean caridad, pero una caridad denigrante. Para dar hay que hacerse perdonar el tener que dar. Es más lindo recibir que dar. Cuando se sabe dar, es más lindo recibir que dar. Cuando se sabe dar, pero las damas trataban siempre de humillar al que ayudaba. Tras la desgracia de tener que pedir, lo humillaban en el momento de darle limosna, con la que ni siquiera le solucionaban el problema. En segundo lugar, está la vanidad. La vanidad trae consigo la mentira y la simulación. Y cuando entra en la mentira y en la simulación, el hombre deja de ser constructivo dentro de la sociedad. En último término, tenemos la ambición y el orgullo, con los cuales se completan los 4 vicios de la oligarquía: egoísmo, vanidad, ambición y orgullo. Bien, entonces acá se mezcla la teoría, la enseñanza que está haciendo Evita en la Escuela Superior Peronista con la idea de moral y ética pero justicialista. Lo dice al principio de la clase, de esta cuarta clase que estamos terminando de leer. Y dice, no crean, parece que estoy haciendo, y un poco es, dice, ética, moral, justicialista. Porque está hablando de virtudes y vicios en la política, que parte de la práctica humana. Tiende al bien, y esto es teoría política pura de la filosofía, en términos antiguos y desde el punto de vista argentino, que es el que nos vale y el que nos importa. Nos importa en el sentido que no es una teoría ajena, está pensada para nosotros. No es un individuo abstracto, o un individuo que no tiene patria, que no tiene corazón. Y es una crítica moral y una práctica también, política moral. Sabiendo que hay intereses, que el ser humano tiende al vicio, pero justamente es rescatar y fortalecer las virtudes. No hacer hincapié en los vicios, sino hacer hincapié en las virtudes del pueblo y para el conjunto. Bueno, 57. Las virtudes del pueblo son, en primer término, generosidad. Todos ustedes habrán advertido el espíritu de solidaridad que hay entre los descamisados. Cuando un compañero de fábrica cae en desgracia, enseguida se hace una colecta para ayudarlo, cosa que no ocurre en otros ambientes. Lo mismo es el caso de los obreros y la Fundación Eva Perón. Ellos vieron que la fundación iba directamente al pueblo, y la diferencia de las damas de beneficencia, que se guardaban 80 y daban el 20 de cada 100 que recibían, con lo que el pueblo había perdido la esperanza y la fe. Este es el gran tema, ¿no? Cuando el pueblo pierde la esperanza y la fe por la actitud oligarca de los partidos políticos degenerados, que han degenerado, las personas han degenerado y se han viciado. Típico que lo mencionan ahora hasta todo el tiempo, ¿no? Con el yate en Marbella de... ¿Cómo era este tipo? Provincia de Buenos Aires. Bueno, ese. Isaurralde. Y dale, y le dan soga a eso. Es un ejemplo más de la política viciada, obvio. Pero eso está... El problema es que lo tenemos los que se dicen peronistas, están en el espacio peronista, justicialista o de la partidocracia. Pero no es ni de ningún espanto, es la misma política que practican los que están de otro lado. Y ese es el problema, para nosotros, digo. Y ese es cuando el pueblo pierde la fe y la esperanza. ¿Qué fe y esperanza puedes tener en una clase dirigente corroída, corrompida? Ese es el tema, ¿no? Como es el gran tema de restituir una acción política y la doctrina justicialista. Bueno, ¿cómo iba a tener prestigio una cosa en la que el pueblo no creía? Cuando vieron que la fundación realizaba el camino nuevo del peronismo de ayudar y de defender los centavos como si fueran pesos, los obreros se aglutinaron y desinteresadamente contribuyeron a una obra que iba a servir honrada y lealmente a sus propios compañeros. Es así que se ha dado el milagro de que las masas trabajadoras sean las verdaderas creadoras de la obra de la fundación.
Tenemos luego la sinceridad. La sinceridad es la virtud innata de nuestro pueblo que habla de su franqueza. El desinterés. Ustedes ven que el escamisado es puro corazón, es desinteresado. Y la humildad que debemos tenerla tan presente. Por lo tanto, las virtudes del pueblo son generosidad, sinceridad, desinterés y humildad. La humildad debe ser la virtud fundamental del justicialista, del peronista. El peronista nunca dice yo. Ese no es peronista. El peronista dice nosotros. El peronista nunca se atribuye sus victorias, sino que se las atribuye siempre a Perón, porque si hacemos algo es por el general. No nos engañemos. Y cuando en el movimiento hay un fracaso, observamos a menudo, ustedes que andan por la calle o la habrán notado mejor que yo, que se dice: y la culpa la tuvo fulano, siempre viene de arriba. Los éxitos son de ellos, que tanto influyeron y tanto hicieron. Lo trabajaron tanto que lo consiguieron. El fracaso siempre es de arriba, según ellos. El fracaso, desgraciadamente, es debido a la incomprensión. Es producto del caudillismo, de que todavía los peronistas no nos hemos podido desprender, pero de lo que nos desprenderemos, cueste lo que cueste. Ahí está hablando de la actitud, de la manera de ser. En un punto claro, está hablando también se está hablando de moral y de ética, es una manera y una forma de ser. No es de un lugar de origen, ni tampoco tiene que ver con tener o no tener. Esta cuestión porque son virtudes y de acción, de ser, no de parecer bueno, sino ser bueno. No de parecer humilde, sino de ser humilde, ser generoso. No me refiero, por lo tanto, a esos que dicen que los fracasos vienen de arriba, sino a los peronistas. Los fracasos son nuestros, desgraciadamente. Yo a veces pienso, cuando me equivoco, también yo cometo grandes errores, ya que nadie está exento de ellos, pues el que no se equivoca nunca es porque no hace nada. Pienso cuánto mal le hago al general. Únicamente los genios como Perón no se equivocan nunca. Pero el pueblo no está poblado de héroes ni de genios. Y menos de genios que de héroes. ¿Quién sigue? 62. Bueno, repito, que los fracasos son nuestros. ¿Querés que siga yo? Dale, sí. ¿Tomás mate? Dale. Repito que los fracasos son nuestros. El peronista se debe atribuir siempre los fracasos. Y al decir peronista, lo decimos en la extensión de la palabra. Las victorias, en cambio, son del movimiento, o sea, de Perón. ¿Habría hecho yo todo lo que he hecho en la fundación si Perón no nos hubiese salvado de la oligarquía? ¿Habría hecho yo todo el bien que hago a los humildes de la patria, la colaboración que les presto a los gremios del país, si Perón no hubiera hecho en nuestro país esta revolución social tan extraordinaria, independizándonos de la oligarquía, dándonos además la justicia social, la independencia económica, la soberanía política y su maravillosa doctrina? ¿Existiría Eva Perón si no hubiera venido Perón? No. Por eso yo digo que el peronismo empieza con Perón. Sigue a Perón y termina en Perón. Ni aún después podrán desplazar al general, porque el general no será desplazado jamás del corazón del pueblo. El día en que alguno, en su ambición y en sus intereses mezquinos y bastardos, piense que él puede ser bandera del movimiento, ese día él habrá terminado. Por eso digo yo que no tenemos nada más que a Perón, y nosotros, para consolidar y colaborar su obra, debemos ser buenos predicadores de su doctrina. Cuando alguien se enoja y se lamenta de los errores entre los católicos, yo le contesto que la doctrina cristiana es lo más grande que hay,
que los malos son los predicadores y no la doctrina. Aquello es eterno. En esto, que es terrenal, es decir, la política, tenemos que tener, además de buenos predicadores, también buenos realizadores. La doctrina de Perón es genial. Los malos seremos nosotros, ya que de barro somos, pero tenemos que tratar de ser cada día más superiores y más dignos del maravilloso pueblo y del ilustre apellido de argentinos. Por eso es que nosotros aspiramos cada día más a ser buenos y mejores predicadores de la doctrina del general, pero no solo buenos en la prédica, sino también en la práctica. Para lograrlo, el peronista debe ser siempre de una gran humildad, reconocer que él no significa nada y que Perón y el pueblo lo son todo. Bueno, terminamos la clase, de la cuarta clase de la historia del peronismo de Evita, y obviamente que acá se mezcla el amor personal de mujer al general Perón, pero también el amor político, el amor como factor de unión. Eso Perón y Evita lo remarcan todo el tiempo, ¿no? El amor como elemento de unión de la comunidad nacional. Y los odios como elementos de disociación y fragmentación social. Estamos hablando de pueblo, estamos hablando de territorio, estamos hablando de cosas gravísimas cuando faltan, que esto está en la atención de todos los grandes pensadores y los grandes líderes y de los grandes libertadores o sostenedores de la independencia nacional. Por eso estas palabras no son vacías: soberanía política, independencia económica y el aporte de que no puede estar disociadas y tienen que estar reunidas en la justicia social. Si no es la división, la enemistad, es la guerra civil o estar presa de las acechanzas externas. Porque en la política internacional, la política de cómo se miran los estados y en las ambiciones, todo espacio vacío es ocupado. Entonces, hay que aprender y hacer fuerza para encontrar las virtudes y fortalecer las virtudes. Porque si todo el tiempo estamos en esto que mencionamos, cuando dije también la otra vez, lo que menciona Jaureche, el pensamiento colonial, repetir sonceras y el desprecio a nosotros mismos, estamos fritos, estamos sonados. Porque si no nos queremos nosotros mismos, estamos servidos a los enemigos. Le hacemos el trabajo sucio, gratis. Bueno, faltando 10 minutos, abro para, para las reflexiones presentes. A ver. Se va entendiendo si es redundante, si es... Esto es un ejercicio también de reflexión que tiene tedio, que tiene cansancio, pero es lindo también. Es lindo volver al pensamiento legado como herencia de la doctrina peronista. ¿Quién quiere hablar? Las clases van a estar grabadas, el material va a estar en el Drive. Ahí también voy a subir la... Lo dejo para la semana que viene. ¿Sí? Y la idea es hacer esto para el cuatrimestre que viene, si lo dividimos en términos como si fuese algo escolar, para digamos la segunda parte del año, hacer una nueva capacitación y seguir avanzando y tener un cúmulo de estas revisiones, porque esto es un lenguaje, tiene que ser nuestro lenguaje común. Acá no es tirar la posta, acá es hablar de las ideas generales del pensamiento justicialista. Y después queda a nosotros, qué demonios hacemos, qué proponemos, qué realizamos. Pero el lenguaje común es acá de reconocimiento de por qué somos peronistas. Y hay un gran porqué desde el fundamento del pensamiento de la doctrina. Ahí puedo, me parece bueno este contexto, el contexto se construye
el individualismo. De hecho, las cuatro formas de que uno de que demuestre la jerarquía, el egoísmo, la vanidad y todas esas otras dos que no puede llegar a notar, cómo son netamente individualistas y cómo las virtudes del pueblo son netamente no, colectivistas no sería la palabra, serían Comunitarias. comunitarias. Sí, sí. ¿verdad? No, pero hay cada palabra que te define, porque si no caes en la trampa de los ataques de los enemigos teóricos, ¿no? Que lo ven en Claro, los opinólogos. Porque el pensamiento sí, justicialista no es colectivista. Se opone totalmente, soberanamente, al colectivismo marxista, que tuvo en su momento era una concepción también imperialista, en su momento que podía favorecerlo en términos de que mientras tanto se hacían pelotas entre ellos, pero hay que tener siempre una visión nacional, soberana, de defender y de perseverar en el ser, de cuidarse, de cuidarnos y no caer en una dependencia. Ese es el punto. sí, cómo todo el tiempo estamos intentando no caer en esas formas de que tiene la oligarquía y cómo constantemente estamos tratando de tener las virtudes del pueblo. Está bueno todo el tiempo estar pensando desde ese lugar cuando construimos en comunidad. Me parece que vuelvo a repetir, este contexto nacional complejo, social complejo, está buenísimo poder pensarnos como comunidad y no, quedó demostrado el otro día, de hecho, miércoles, con las movilizaciones en Ushuaia y en Río Grande, me parece, por lo menos hablo de Tierra del Fuego. Y nada, está buenísimo estas cosas. Hay que ver si lo podemos hacer. Bueno, ya está, igual el seminario en la universidad, pero bueno, como dijo Julio, que trabaja en la universidad, soy una docente de la universidad, formo parte del gremio, soy una docente de la comisión directiva. Pues nada, ver si lo podemos también replicar en la uni sería un golazo. Yo sé que hay varios compañeros, no solo de los docentes, sino de los estudiantes, y imagino que algunos docentes también van a querer para poder replicarlo, porque está bueno poder todo el tiempo hacer un refresco de la doctrina que muchas veces por estar a full el día a día se podría decir que se nos pierde a veces. Y sí, aparte de hablar en términos llanos, por la otra vez Pipa, un compañero de acá, me contaba que se juntaron en el partido, llamaron a diputados y comenzaron a hablar en jeringoso, ¿viste? Y así le agarra desprecio. Y decimos complejo para no decir una mala palabra, ¿viste? En este contexto actual. Pero bueno, muchachos, teniendo tanto énfasis en la palabra, ¿alguien quiere mencionar algo? Parola, Mauricio, Martín, ¿está todo ok? Cecilia, Patri, Víctor, Cabecita. Igual yo lo que opino es que eh, la doctrina, pero los dirigentes actuales que tenemos a cargo tienen que dejar los egos de lado y no mirarse el propio ombligo, porque hay que darle paso a la gente, a los jóvenes, a lo nuevo que se viene. A veces hay un cambio que no queremos darnos cuenta, hay un cambio, la política tenemos que entender que cambió, que todo cambió que todo cambió y nos tenemos que ayornar. Y si la gente nueva puede ser mejor, hay que apoyarlo, pero es muy difícil. La marcha estuvo muy buena, pero es un ratito nomás y después es la misma lucha de siempre. Entonces, a ver, tenemos que cambiar eso. Creo que también por eso nos cuesta traer a los chicos jóvenes a que vengan, que militen, de enseñar. Es muy difícil. A ver, la gente está descreída de nosotros, muchachos. Tenemos que hacer mea culpa, está descreída. No nos creen lo que le decimos. Decimos que somos peronistas y salen corriendo. ¿Pero por qué? Porque usaron la bandera de Perón para beneficio propio. Y la verdad que se nos hace muy difícil. Ahora que cuando las papas queman buscan a los compañeros que en estos años nunca le dieron bola. Y como decía Pipa,
que te dijo que hablaban en jeringoso el poder, es fuerte, es muy fuerte. Entonces, tenemos que pensar que todo cambió, que nada se maneja, que la gente no se la, que los compañeros no se lo lleva más de las narices ni a la gente. Entonces, hay que abrir el juego para todo. Creo que es también lo que dice Evita, lo que pensaba Perón. Si hay uno mejor, hay que acompañarlo. No hay que ponerle traba, hay que acompañarlo. A ver, de acá, dígame, qué figura tenemos en nuestro partido justicialista? Dígame una figura. No hay, más que Cristina. No hay, pero nos encargaron de que no haya. Esto pasa a nivel nacional, ¿eh? En cada provincia, no hay. ¿Qué hacemos con eso? ¿En qué mesa nos sentamos a planteársela a nuestro dirigente o a los conductores? Esto es lo que pasa. Entonces la gente, uno que dice, ¿y para qué? ¿Para qué? Me parece que la doctrina se desvirtuó y somos biribiri de la boca para afuera. Después es como queremos nosotros y nada, dejemos de, como yo digo siempre, de que solamente sea el círculo familiar el que pueda llegar a pelear por la gente. Porque sabemos que para beneficios propios. Entonces tenemos que cambiar. También nosotros tenemos que hacer una revolución interna, compañero. Una revolución interna de no creer más que nos lleven de la narices. Porque cuando la papa quema nos buscan a nosotros. Porque cuando hay que tirar boleta y convencer a la gente tenemos que ir nosotros, que cada vez la convencemos menos. Es así. ¿No duele? Sí, no duele. Llevémoslo a la provincia. Hoy lo que ponen los libertarios, los oligarcas, no ganan. No ganan. Pero no le abrimos el camino a la gente nueva, que quiere cambiar algo. Y lo sabemos. Los que laburamos juntos, que estamos acá, lo sabemos por quién lo hablo y lo que nos pasa. Entonces, el que tiene ganas, después se cansa. Porque esto es, te abren un poquito, pero para un beneficio propio. Después, ni el teléfono te atienden. Los compañeros, los peronistas. Es lo que yo pienso. Yo tengo un enojo con la conducción a nivel nacional. Mi enojo, lo que veo, que no estamos cerca de la gente, pero ni en pedo estamos gente. El sentido social no lo tenemos ni en pedo. Ni en pedo, nos olvidamos de la gente. Entonces, ¿cómo lo convencemos? ¿Tendremos que ir por otro camino, algo nuevo que se ve? Bueno, van a tener que aceptar, pero también nosotros tenemos que generar una revolución adentro del mismo partido justicialista. Es así, no hay otra. El que tiene gana y el que se fije si la gente tiene o no tiene. Dejemos de que una vez que estamos arriba, digo, el que tiene la suerte de estar y ser electo y que lo acompañamos, que después andan siempre arriba de auto, camioneta 4x4 y no saben si la gente tiene para morfar o no, hasta 15 días antes que hay una elección. Esto es así, muchachos, esta es la realidad que vivimos. Entonces, está buenísimo. Algunos los que piensan como Perón, pero el mundo cambió. Y los personajes cambiaron y usaron la bandera de Perón para hacer beneficio propio. Es lo que yo pienso. Me gustaría que esto cambie, que abran el juego para los compañeros que tienen ganas y que tienen algo distinto. Pero bueno, sabemos cómo es la política, los que estamos adentro. Andrés, ¿querías decir algo? No, en realidad, sumarla al compañero. Nosotros, el peronismo tienen mantener doctrina, nosotros tenemos, nada más tenemos la imposición doctrinaria, de hecho, me parece así. Más allá yo comparto todo lo que vos decís con el tema de los compañeros, de la dirigencia política. Yo
soy bastante crítico de la dirigencia política de Cristina, y me hago cargo que yo militaba en la Cámpora. Soy bastante crítico y además soy crítico de la dirigencia acá en Tierra del Fuego. Igual, yo también me hago cargo de eso, se lo he dicho a varios compañeros. Eh, Pero me parece que nosotros tenemos las herramientas, o tendríamos que tener las herramientas, por lo menos la militancia, los compañeros de base, de eh, poder dar esa discusión no solo internamente, sino externa al vecino. Muchas veces es complicado, yo comparto, porque la dirigencia ya no cumple eh, y no sabe interpretar, como dice el texto que acabamos de leer, no sabe interpretar creo yo, y me puedo equivocar, no termina de poder interpretar al pueblo, a sus necesidades, no terminas alejándose y no formando parte del pueblo, sino de la oligarquía, esos modos. Eh, pero me parece que es un debate que hay que darlo internamente en los distintos ámbitos que tenemos, inclusive, yo lo digo, inclusive también no solo los ámbitos de la política partidaria, sino también la política dentro del gremialismo, de la CGT, los distintos ámbitos donde yo también participo. Ya va a terminar igual, así que me parece que esas cuestiones hay que darlas lo que se puede, como